Cordial saludo tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como estamos hablando de la capacidad del gerente, donde el recurso fundamental es la información, pues vamos a hablar de ese poder de la información negativa. La información pues debe ser desde el punto de vista teórico, totalmente objetiva, libre de emotividad. De hecho, la información está plagada de subjetividad. Suministrar información positiva y que refuerce lo que el jefe desea oír, pues no es un problema. Las dificultades comienzan cuando hay que dar noticias negativas o no deseadas y que están en desacuerdo con ideas preconcebidas. En el Street Journal, no sé si fue John y Mark Arnold, donde ellos hablan que por el temor a que los califiquen como negativos o desleales como gerentes, pues en muchas empresas practican una clase de decepción benigna, rehusando comentar honesta y oportunamente sus preocupaciones o llamar la atención acerca de problemas, errores o problemas, superproblemas y juicios equivocados para corregirlos fácilmente. Entonces, si nosotros nos vamos a la historia, la música y la literatura clásica, desde la épica de Roma y Grecia hasta las óperas chinas, pues están llenas de portadores de malas noticias, pues que fueron ¿qué? Decapitados por suministrar información precisa, pero desagradable. Existen muchas leyendas con historias de mensajeros que, debido al temor de una represión fatal por perpetuar o más bien perturbar la paz mental de sus emperadores, demoraron el suministro de información vital hasta tal punto que fue ya demasiado tarde para tomar una acción positiva, causando así pues ¿qué? El colapso del imperio. El soberano pues consideraba que el portador de malas noticias era la causa de la información negativa y ordenaba darle muerte. Adolfo Hitler pues tenía tendencia a oír únicamente aquello en lo que deseaba creer, y los grupos de inteligencia alemanes tuvieron en su poder por allá en los años 40 un informe que proyectaba de manera exacta la producción de equipo aéreo en los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo que dice el juego como de la guerra, es el libro. Entonces el informe sugería que pues que tocaba ponerse instantáneamente en actividad, porque los almirantes, aún no intimidados por el rechazo violento de Hitler y esos informes de los grupos de inteligencia que no confirmaban sus propios cálculos o su intuición, decidió manejar este proyecto personalmente y lo llevó Hitler a papel sin resultado alguno. El Führer pues lo destruyó y amenazó con castigar a aquellos que creyeran o hicieran circular semejante basura derrotista, y por no pararle bolas pues el imperio hitleriano pues cayó. Y qué bien que pasó eso. Desafortunadamente pues este síndrome de asesinar el mensajero pues todavía existe en las juntas directivas de las corporaciones y en las organizaciones del mismo gobierno. Hitler pues nunca admitió estar equivocado, independientemente de que también documentados estuvieran los hechos con los rusos ya a pocos kilómetros de Berlín, que destruía pues informes de los grupos de inteligencia que fueron desfavorables a la posición alemana, y escribiendo sobre las cubiertas: esto no puede ser. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la era de la información, la habilidad para suministrar la información necesaria, pero a veces negativa, es vital. El gerente que encuentra la manera de dar malas noticias y sobrevivir se vuelve eventualmente una fuerza muy importante en la organización. Una de las mejores maneras de
suavizar, digámoslo así, el ventarrón de la información negativa, es antecediendo las noticias mal recibidas con algunas frases positivas. Y este efecto amortiguador despierta y mantiene la atención, digámoslo así, de los involucrados, hasta que el mensajero desagradable pues le ha sido transmitido. El orden psicológico de presentar las buenas noticias antes de las malas pues impide la autodefensa que las mismas malas noticias generalmente generan, y ofrezca después varios cursos alternativos de acción que el ejecutivo pues pueda tomar para recuperar posición y más bien minimizar pérdidas. Entonces, si uno se da cuenta, hay alternativas que pueden ofrecer en orden preferencial, pero la decisión final debe ser tomada por el superior. Otra manera de presentar información perturbadora pues es hacer que la entregue una tercera persona, por ejemplo un consultor o un miembro de la empresa, pues que no esté directamente involucrado en el problema. Naturalmente que esto puede comprometer la posición de quien lleve el mensaje, y además pues no se le da crédito a la persona que evitó una mala decisión basada en noticias desagradables. De manera similar, difundir la información de manera anónima pues puede ayudar a la organización, aunque nuevamente el investigador no recibe ningún reconocimiento o gratificación por su viveza. Pero hoy en día, en la era de la información, hay que poner la cara y hay que buscar los puntos responsables para darle solución. También la credibilidad de una carta anónima en algún momento fue válida para anunciar noticias negativas, pero era porque la cabeza del mensajero estaba en mira. Esto ya es revaluable, pero muchos de ustedes pueden estar en la posición de recibir noticias indeseables en vez de diseminarlas. Pues establezca en este caso un canal por medio del cual le pueda ser transmitida información negativa sin temor a posibles retaliaciones, y motive a los subalternos a informar cuando las cosas estén yendo mal. Seamos preventivos y no correctivos. Entonces, estemos dispuestos a oír otros puntos de vista e indique por sus propias acciones que acoge con gusto todas las ideas, aun aquellas que están en conflicto con las suyas. Hay muchos escritores que se centran en que los gerentes deben de darle importancia al oír, y los gerentes siempre están buscando formas de hacer que sus empleados produzcan más. Entonces viene la pregunta: ¿cómo puede un jefe motivar a los trabajadores para que hagan un mejor trabajo? Pues se piensa que la administración de las empresas enfatizan la idea de la motivación de los trabajadores. Básicamente la gente se motiva a sí misma, y la tarea del jefe es crear un clima para que haya satisfacción en el trabajo. No existe ninguna razón para que una persona no se sienta tan bien cuando está trabajando como cuando no está trabajando. Si no está contenta, pues existe por lo general alguna equivocación a nivel administrativo, y quizá la falta número uno de la administración pues sea que los ejecutivos, aún en las corporaciones más grandes, no salen de sus oficinas a oír lo que los trabajadores tienen que decir. La era de la información hoy nos dice: vámonos al grano, vámonos al diálogo. Oír, estar alerta a los problemas, es parte del arte de la supervisión. Y la mayoría de las empresas pequeñas pues tienen una comunicación fácil entre el trabajador y el jefe. Y las empresas grandes pues están hiriendo a sí mismas cuando no motivan a sus supervisores y que practican la comunicación. Entonces, ya con este fin se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.